Ahora sí estamos grabando. Bueno, lo que estábamos era describiendo las características básicas de un mercado de competencia perfecta. Y acá estábamos diciendo que tenemos ciertas características que se cumplen en ese mercado. Por un lado, existen muchos compradores y vendedores en el mercado. Los bienes que ofrecen los diversos vendedores son básicamente los mismos y las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado. Cuando hablamos de que los bienes son básicamente los mismos, estamos hablando de bienes homogéneos. ¿Qué significa que un bien sea homogéneo? Significa que son altamente sustituibles. En el extremo sería que son infinitamente sustitutos, que son perfectamente sustitutos. ¿Se entiende la idea? Que haya libre entrada de las empresas, libre entrada y salida, esto va a tener que ver con el tema de los beneficios. Ya lo vamos a explicar cuando funciona el modelo, qué hace que se produzca la entrada y salida de los mercados. Y que existan muchos compradores y vendedores, esto hace que no haya ningún comprador o vendedor que pueda influir en el mercado. Pero tenemos algunas otras cosas que podemos agregar. La información es completa, o también lo podremos encontrar como información perfecta. ¿Qué significa esto, que la información sea completa o perfecta? Significa que todos pueden acceder a esa información, que la tienen disponible, que la información es la misma para todos, que la información no tiene costos. Básicamente esas cuestiones. Lo que podemos decir es que en este mercado prácticamente no hay ningún ni comprador ni vendedor que pueda influir con su conducta en el precio. Y como decimos acá que los bienes son homogéneos, entonces cualquier comprador puede reemplazar los bienes que desee por el de algún otro competidor. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ¿cómo calculamos el ingreso de una empresa que está en un mercado? Cuando hablamos de una empresa competitiva, es lo mismo que decir una empresa que está en un mercado de competencia perfecta. O también podemos encontrar algunos viejos modelos que llamen competencia pura. Competencia perfecta y competencia pura no es estrictamente lo mismo, pero son muy parecidos. Primero, una medida de los ingresos que tenemos es el ingreso medio,
nosotros podemos trabajar, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de costos? Que trabajábamos con los costos totales y con los costos medios. En competencia también podemos trabajar de la misma forma, con los ingresos totales o con los ingresos medios. En este caso vamos a trabajar con los ingresos medios. El ingreso medio es o surge de el ingreso total dividido por la cantidad vendida. El ingreso total lo multiplicamos, es precio por cantidad, y si para calcular el ingreso medio lo dividimos por la cantidad vendida, nos queda que el ingreso medio es igual al precio. Y ahora vamos a ver una implicancia más que tiene esto. El ingreso marginal es el cambio en los ingresos totales que ocasiona vender una unidad adicional. De vuelta, como el ingreso total es igual a precio por cantidad, ¿se acuerdan algo de derivadas? El ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Y la derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Entonces, nos da que el ingreso marginal es igual al precio. Fíjense la característica que tenemos acá. Si miramos acá que teníamos esta condición, nos va a dar que el ingreso marginal es igual al precio y también es igual al ingreso medio. ¿Vamos de acuerdo hasta acá? Ahora lo vemos gráficamente. Acá tenemos la situación del mercado, acá tenemos la demanda y acá tenemos la oferta. Se determina un precio y este es el precio que va a tomar la empresa. Nosotros decimos que estas empresas en competencia perfecta son precio aceptantes. ¿Se acuerdan que decíamos que no podían tener ningún tipo de influencia en el mercado? O sea, una empresa por más eh, que esté, no va a poder tener ningún tipo de influencia. Entonces, lo que decimos que las empresas son precios aceptantes, o también lo podemos decir de otra forma, tomadores de precios. En este caso, esta conducta de tomadores de precios es tanto para los oferentes como para los demandantes individuales. Entonces, la demanda de cada empresa es esta. ¿Qué significa que tenga esta forma? Este es el precio que resulta del mercado. A este precio la empresa va a poder vender toda la cantidad que quiera, toda la cantidad que le pidan. Si la empresa decidiese poner un precio, supónganse, en este nivel, un precio superior, la empresa no vendería nada. ¿Por qué?
porque como todos tienen el mismo bien, cualquier comprador va a decidir no comprarle a esa empresa y comprar en cualquier otra empresa. ¿Se acuerdan que dijimos que los bienes eran homogéneos, que eran perfectamente sustituibles? Ahora, si la empresa decidiera, por vender más, poner algún precio por debajo del precio de mercado, ¿qué les parece que sucedería? No va, o sea, esa empresa eh, vendería todo lo que quisiera, pero también vendería todo lo que quisiera si eligiera este precio. Y lo único que está haciendo es resignar un ingreso que en este caso, digamos, tiene toda esta magnitud. Entonces, ¿a la empresa le sirve vender a un precio menor? No, al contrario, habría que ver con los costos, pero podría generarle pérdidas. Ahora cuando más adelante veamos los costos, vamos a ver qué pasa. Pero el tema es que la empresa, si fija un precio menor al que fijan sus competidores, no está teniendo nada que le resulte algo mejor. O sea, no es que le está sacando clientes a los otros. Solamente está vendiendo por debajo del precio y no está afectando al mercado. ¿Se entiende la idea? Bueno, vamos a seguir en este gráfico. ¿Qué pasa ante una situación de un incremento en la demanda? Supónganse que tenemos una nueva demanda a este nivel. Lo primero que pasaría es que se genera un nuevo equilibrio en el mercado que vende esta cantidad y a este precio. Y este sería el nuevo precio que van a tener todas las empresas. Entonces, todas las empresas que estén en el mercado van a poder vender a este nivel de precios. Ya ninguna más va a elegir este porque esta va a ser la nueva demanda de cada una de las empresas. Esta sería la demanda 1. ¿Se entiende cómo es el mecanismo de funcionamiento? Ahora sí vamos a empezar a trabajar con los costos que habíamos trabajado el otro día. Tenemos esta función de costo marginal, tenemos esta función de costo total medio y esta función de costo variable medio. Fíjense que ahí no tenemos los costos fijos medios. ¿Tendremos alguna forma de saber cuál es el nivel de costos fijos? ¿Cómo podríamos saber nosotros cuál es el nivel de los costos fijos? Es muy fácil saberlo, va a ser por la diferencia que haya entre la curva de costo variable total, de costo variable medio, perdón,
y la curva de costo total medio. En este nivel es por esta línea, en este nivel acá tenemos la altura de cada una de estas líneas negras, nos estaría mostrando el costo fijo medio. Este. ¿Se entiende? Bueno, ahora, toda esta estructura de costos la podemos comparar, más que la podemos comparar, la tenemos que comparar con los precios para saber en qué nivel la empresa operaría. Como dijimos en la clase anterior, la condición de equilibrio es cuando el ingreso marginal se iguala acá tenemos el ingreso marginal, se iguala con el costo marginal. Ese es el punto de equilibrio. Ahí la empresa competitiva decide la cantidad que va a vender, que es esta cantidad, y el precio lo dice el mercado, que es el mismo, el precio es igual que el ingreso marginal. Y también es igual que el ingreso medio. En este punto, siempre cuando el ingreso marginal se iguala al costo marginal, va a ser el punto donde la empresa maximiza los beneficios. Bueno, ¿estamos? ¿Qué situaciones pueden pasar? Si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, o sea, si estamos en este punto, no, perdón, si estamos en este punto, donde el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, la empresa debe incrementar la producción. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que la empresa tendría que incrementar la producción? Porque cada unidad extra que estamos generando en este punto nos está generando una diferencia extra entre el costo marginal y el ingreso marginal de esta magnitud. Si decide producir una unidad más, todavía tiene muchas chances de ganar mucho más dinero. Fíjense que el costo medio acá está en este nivel y el costo marginal, que es lo que le cuesta producir una unidad más, está en este punto cuando puede ganar esto. Si vamos a este punto, sucede lo mismo. Todavía puede ganar más si amplía la producción. Entonces, estando en este punto, la empresa siempre va a decidir ir en este sentido. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si la empresa decide establecerse en un punto donde el costo marginal es mayor que el ingreso marginal? Supónganse acá. El costo marginal, la diferencia entre el costo marginal y el ingreso marginal es el tamaño de esta flecha. Significa que por producir esta unidad extra, está generando esta pérdida, porque el costo es mucho mayor que el ingreso. Entonces tendrá que producir menos.
Si decide producir esta cantidad, todavía tiene esa diferencia, todavía el costo marginal es mayor que el ingreso marginal. Entonces está generando pérdidas por esas últimas unidades que está produciendo. La decisión que va a tener que tomar la empresa es venir en este sentido. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos en este punto, estamos donde se maximizan los beneficios y en ese punto el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y además de eso, en este punto tenemos que el ingreso marginal también es igual al ingreso medio y es igual al precio. Bueno, ¿se entiende la situación? Vamos a pasar a la próxima. Acá vamos a analizar la situación de corto plazo, lo que llamamos el punto de cierre. Acá tenemos el costo marginal y la curva de costo variable y de costo, perdón, de costo total medio y de costo variable medio. Vamos a ver en qué punto la empresa le conviene trabajar y en qué punto no le conviene trabajar. Además de esos niveles de precio y cantidad, vamos a marcar uno que esté a este nivel y otro que esté a este nivel. Entonces, acá tenemos la cantidad A, acá tenemos la cantidad B, y acá tenemos el precio de A, y tenemos el precio, perdón, el precio B. Bueno, vamos a empezar en el más alto. En el precio 2, ¿qué cantidad, si este fuese el precio de mercado, qué cantidad decide producir la empresa? Siempre va a decidir en función de cuando el precio sea igual al costo marginal. O sea que va a decidir esta cantidad. ¿Cómo es la situación ahí? ¿Está ganando, perdiendo? ¿Qué les parece? Pierde. Fíjense que en ese punto se iguala el costo marginal, el costo de la última unidad, con el precio. O sea, y todos los anteriores son mayores el precio que el costo marginal. Esta curva del precio también nos da, dijimos que era el ingreso medio. Entonces, esta distancia entre el costo medio y el precio es lo que está ganando. Si lo multiplicamos por la cantidad, todo este rectángulo nos muestra la ganancia de la empresa. Entonces, en este punto, la empresa está ganando.
¿Decide seguir trabajando? Sí, totalmente. Si la empresa gana, le conviene, es negocio. Vamos a ver qué pasa en el precio 1. Cuando el precio 1, la empresa decide producir esta cantidad. ¿Cómo va a ser la situación? ¿Va a perder? ¿Va a ganar? ¿Va a estar en beneficios en cero? Gana y genera beneficios. Muy bien. El beneficio unitario va a tener que ver con esta distancia. Y si lo multiplicamos por la cantidad, este rectángulo va a ser el tamaño del beneficio total. Bueno, hasta acá vamos bien, estamos todos de acuerdo. A ese nivel de precio, ¿la empresa decide seguir trabajando? Sí, a cualquiera de estos dos niveles de precio, la empresa está trabajando y decide seguir en el corto plazo. Ahora vamos a ver, vamos a borrar estos dos rectángulos. Vamos a ver qué pasaría si el nivel del precio es el precio A. ¿Se acuerdan cuál es el nivel de costo fijo en ese punto? ¿De costo fijo medio? Era la distancia entre el costo variable y el costo total. Perfecto. Esa distancia que está marcada por la flechita amarilla nos dice la magnitud del costo fijo medio. Exactamente. Bueno, en esta situación, cuando el precio es A y se iguala al costo marginal y decide producir la cantidad A, ¿la empresa está ganando o está perdiendo? ¿Qué dicen ustedes? No está cubriendo los costos, eso sería que está perdiendo. Vamos a marcarlo de alguna forma. La diferencia entre el costo total y el precio, perdón, vamos a cambiarle el dibujito, va a ser esta distancia, si lo multiplicamos por la cantidad, va a ser todo este rectángulo. ¿Qué le conviene a esa empresa? ¿Cerrar o seguir produciendo esa cantidad? Si nosotros decimos cerrar es producir cero, pero los costos fijos los tiene que seguir cubriendo. A ver, Emilio, que levanta la mano. Habilita el micrófono si querés hablar algo, Emilio. O escribilo. Si la empresa... No, yo no te escucho. No, no debes tener el micrófono habilitado. Ah, ¿no me escuchan a mí? Pero yo tengo el micrófono habilitado. Ah, ahora sí entiendo. Eh,
Lo de Emilio, tu opinión no se escucha. Si vos no podés habilitar el micrófono, te lo habilito desde acá. No, debes tener algún inconveniente con el micrófono. Anda mal la internet. Bueno, escribinos por acá, Emilio. Si la empresa decidiese, eh, digamos, en ese caso, eh, la diferencia de lo que tiene de costos fijos es este rectángulo rojo. Si la empresa de costos fijos medios, el rectángulo es el costo fijo total. Si la empresa decide producir cero, el costo fijo lo tiene que seguir pagando. Entonces, de alguna forma lo que está haciendo ahora es cubrir todos los costos variables, que es este monto, más esta partecita de los costos fijos. Entonces, está minimizando la pérdida, porque se está evitando toda esta parte, ahí eso que pinté de celeste, toda esa parte de los costos fijos. ¿Se entiende? Si en este punto, cuando el precio está entre el costo variable total y el costo variable medio, la empresa decide seguir produciendo. A pesar de que pierda un poco, espera que cambie la situación. En el corto plazo, decide seguir produciendo. Esto tiene que ver con esta idea del costo hundido. Los costos fijos los consideramos como un costo hundido, como algo que ya se pagó y es imposible de recuperar. Entonces, lo que puede hacer es tratar de recuperar algo. ¿Cómo hace para recuperar algo? Produciendo esta cantidad y cubriendo la parte de los costos variables y algo más. Ahora, ¿qué sucede en el punto B, cuando el precio es B y la cantidad es B? ¿Le conviene producir o no le conviene producir? ¿Dónde veríamos el nivel de pérdidas o ganancias? Lo veríamos en este punto entre el precio y el costo variable total. Y acá podemos discriminar la parte que corresponde a los costos fijos, sería ese rectángulo, ese cuadrado, perdón, y la parte que responde a los costos variables que está perdiendo, la diferencia del costo variable que pierde, sería esto que estamos pintando acá. O sea, en este punto pierde.
además de todos los costos fijos, también pierde una partecita de los costos variables. Ahí la empresa, en el corto plazo, decide cerrar. ¿Se entiende? Cualquiera de estas condiciones, si el ingreso total es menor que el costo variable total, si el ingreso total dividido la cantidad es menor que el costo variable total dividido la cantidad, o si el precio es menor que el costo variable medio. Estas tres condiciones están diciendo lo mismo. Y nos vuelve a recordar el concepto este de costo hundido, que los tomamos a los costos fijos como un costo hundido. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Seguimos? De acá sacamos la forma de la curva de oferta de corto plazo. Entonces, por encima del costo variable medio, la oferta de la empresa tiene que ver con la curva del costo marginal. En cualquiera de estos puntos, esta va a ser a esos precios va a ser la cantidad que ofrezca. Por debajo de este punto, lo que va a ofrecer la empresa es cero. O sea, que este pedacito va a ser la curva de oferta cuando el precio es menor que el costo variable medio. ¿Se entiende cómo funciona, cómo trabaja una empresa en el mercado de competencia perfecta? Esta situación es en el corto plazo. Después vamos a analizar en el largo plazo. En el largo plazo, ¿tenemos costos variables? Y la otra pregunta, ¿en el largo plazo tenemos costos fijos? Pueden responder por el chat si quieren. En el largo plazo solamente tenemos costos variables. Los costos variables y los costos totales medios van a ser los mismos, la misma curva. Entonces, de vuelta, la oferta va a tener que ver con la curva de costo marginal. En el punto que ese costo marginal supere a los costos medios, la empresa va a decidir ofrecer. Cuando el precio esté por debajo, la empresa va a perder dinero. Si pierde dinero en el largo plazo, no se va a quedar en el mercado. Entonces, dice, la empresa va a salir si el ingreso total es menor que el costo total. Va a decidir salir si el eh, ingreso total dividido la cantidad, que es igual al precio, es igual al costo total, es menor, perdón, al costo total dividido la cantidad, que esto es igual al costo medio. Entonces la empresa va a decidir salir si el precio es menor al costo medio, pero si el precio es mayor o igual al costo medio en un punto de estos y la empresa está fuera del mercado, va a decidir ingresar a ese mercado. ¿Por qué? Porque está teniendo un beneficio extra por encima del beneficio normal. ¿Cómo vamos? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende?
Bueno, vamos a analizar parte por parte qué va pasando en una situación con lo que decide ofrecer la empresa en un mercado de competencia perfecta. Estas son la curva de costos medios, esta es la curva de costos marginales, y este es el precio igual al ingreso medio igual al ingreso marginal. La empresa siempre va a decidir cuando el costo marginal corte al ingreso marginal. Esa va a ser la cantidad de equilibrio. En esta situación, ¿está obteniendo beneficios o está obteniendo pérdidas la empresa? Lo que nos muestra es que acá está obteniendo un beneficio de esta magnitud por encima de los costos variables medios, los costos medios, perdón, está obteniendo toda esta magnitud de beneficio. En la derecha vemos esta situación, donde el costo marginal es igual al precio, y ahí nos dice la cantidad que producir. En este punto estamos minimizando la pérdida, tenemos esta pérdida. Esta empresa decidiría o producir en ese punto o directamente no producir. Acá le conviene no producir. Fíjense, acá tenemos la situación de la oferta individual, la oferta de cada empresa y la oferta del mercado. Fíjense que prácticamente no cambia nada, lo único que cambia es la cantidad. Si hubiese 1000 empresas en el mercado, lo que hace es, todas tienen la misma estructura de costos, entonces cuando cada empresa vende 100 unidades a un peso, en el mercado se van a vender 100.000 unidades. Cuando venden 200 unidades a 2 pesos, se van a vender 200.000 unidades. Esta situación es de corto plazo, pero ahora vamos a ver qué pasa en el largo plazo. Como en una situación que se da en la competencia perfecta es que existen, que los beneficios a largo plazo son cero. ¿Y por qué son cero? Esto quiere decir que no hay beneficios extraordinarios, son los beneficios normales. La empresa va a actuar siempre en este punto, donde el precio es igual al costo marginal y sea igual al costo variable. Si hubiese alguna situación donde el precio es mayor, ¿qué dijimos hoy? ¿Qué hacían las empresas cuando el precio era mayor a los costos variables? Las empresas entran al mercado. Si hay una situación que el precio es menor, las empresas salen. Bueno, entonces lo que vamos a ver que la oferta de mercado va a tener esta forma. Esta sería una situación de largo plazo. Bueno, ahora nos va a explicar qué pasa con una situación a corto plazo y a largo plazo. Fíjense, acá está el mercado, que nos muestra la oferta de corto plazo, la demanda de corto plazo, y entonces acá, cuando el punto de equilibrio, esta sería la oferta de largo plazo. Acá nos muestra la demanda de cada empresa, este es el costo marginal, y esta es la función de costo medio.
Cuando el precio se iguala con el costo marginal, acá es donde deciden producir la empresa. En este punto, ¿las empresas están obteniendo algún beneficio? El único beneficio que tiene es el beneficio que está incluido en los costos, que llamamos el beneficio normal, pero no está obteniendo ningún otro beneficio. Vamos a ver qué sucede acá. Hay un incremento en la demanda por alguna cuestión externa a este mercado. Cuando sucede ese incremento en la demanda, por alguna situación, digamos, el mercado vuelve a entrar en equilibrio y se produce un incremento en el precio. Este precio, al incrementarse, todas las empresas van a tomar este precio y van a ajustar su cantidad de producción hasta esta cantidad. Pero fíjense que a diferencia de lo que pasaba antes, ahora la empresa está obteniendo una diferencia entre el ingreso medio y el costo medio, o sea que está obteniendo un beneficio, que es de esta magnitud del rectángulo gris. ¿Qué pasará si se da esta situación que hay beneficios? Si hay beneficios en el largo plazo, van a empezar a entrar más empresas, que es lo que dice acá en este punto 5. Al entrar más empresas, la oferta se va a desplazar y se va a llegar a este nuevo punto de equilibrio. En este nuevo punto de equilibrio, que va a ser al mismo precio que era el original porque estaba en equilibrio, por eso es la oferta de largo plazo, ahí se va a volver a la situación anterior de cada empresa. Cada empresa va a volver a estar en una situación de equilibrio de largo plazo. Fíjense la importancia de la libre entrada y salida de empresas al mercado. Lo que hace la libre entrada de empresas y salidas al mercado es que se dé esta situación de ajuste para el largo plazo. Porque acá está esta situación en donde, por alguna cuestión, la demanda se incrementó y entonces se incrementaron los precios. Pero si por alguna situación, en vez de incrementarse la demanda, si hubiera descendido la demanda, el precio hubiese bajado. Vamos a analizar qué hubiese pasado. Vamos a tomar el gráfico anterior, este. Si la demanda hubiese descendido, imagínense una situación de esta, el nuevo punto de equilibrio hubiese sido este, y el precio hubiese sido prácticamente este. ¿Qué pasaría acá? ¿Las empresas ganan o pierden ahí, en ese punto? Las empresas deciden producir esta cantidad, pero están obteniendo pérdidas. Entonces, lo que va a pasar va a ser que van a salir empresas del mercado. Y al salir empresas del mercado, se va a dar una nueva oferta que va a pasar donde está la línea verde, y el nuevo punto de equilibrio va a ser al precio original. Y en ese precio original se va a dar esta situación
donde las empresas no ganan ni pierden. ¿Cómo se produjo este ajuste? Por la salida de empresas del mercado. ¿Se entiende? Bueno, me alegro. Sigamos avanzando. Bueno, acá tenemos distintas situaciones de lo que llamamos las ofertas de largo plazo. Nosotros estuvimos trabajando con esta situación donde la oferta de largo plazo es constante. Y esta tiene que ver con lo que nosotros llamamos economías de escala constantes. En este nivel, siempre que se incremente la oferta y la demanda, vamos a llegar a una oferta de largo plazo horizontal en una economía donde no hay ni economías ni deseconomías de escala. Digamos, tendríamos costos constantes. Si la industria tiene costos crecientes, además, a medida que aumenta el tamaño, tiene costos crecientes, se da una situación de este tipo, donde la oferta de largo plazo tiene pendiente positiva. A medida que aumenta la demanda, van aumentando las ofertas, pero nunca se vuelve al mismo precio. Y si la industria tiene una situación donde los costos son decrecientes, cada incremento de demanda va a venir acompañado de un incremento de la oferta, pero cada vez se va a ir fijando un precio menor. Entonces la oferta de largo plazo va a tener una pendiente negativa. ¿Se entienden las distintas alternativas? Bueno, hasta acá vamos con el capítulo 14 de Mankiw. Esta es la visión neoclásica. Ahora vamos a ver algunas cuestiones alternativas. Estos textos van a estar disponibles también en el Moodle. Acuérdense que nos mostraba que hoy teníamos el capítulo 2 y el capítulo 5 del texto de Adrián, además del capítulo 14 de Mankiw. Lo que hoy mirábamos como situación de competencia perfecta, la escuela austríaca, ¿se acuerdan que cuando hicimos esa comparación decíamos que había diferentes conceptos de competencia? Bueno, la escuela austríaca opina totalmente lo distinto, que la competencia tiene que ver con la interdependencia y cómo reacciona una empresa en función de lo que hacen las otras. Entonces, hay un teórico de la escuela austríaca que es Kirchner, Israel Kirchner, donde plantea ciertas cosas que son muy interesantes. La primera dice que no solamente tendríamos que tener en cuenta las leyes de oferta y demanda, sino también tendríamos que analizar la forma que funcionan dentro de un mercado. O sea, no estudiar los equilibrios, sino los procesos por cuales vamos a llegar al equilibrio. En realidad, la escuela austríaca es un poco crítica del análisis de los equilibrios y de que los equilibrios son estables, sino tiene una visión más dinámica. En ese texto, Kirchner habla sobre la función del empresario como el coordinador y como está atento a las necesidades de los consumidores y se esfuerza, busca satisfacer a los consumidores. Fíjense que en la visión neoclásica pareciera que el empresario es algo mecanicista, compara ingresos-costos, produce o no produce. Acá en la función, en la parte de la teoría austríaca es diferente la cosa. El empresario tiene que buscar alternativas y ver dónde hay divergencias en el mercado para tratar de generar oportunidades.
La teoría económica habitual es lo que estuvimos viendo recién, se basa en este equilibrio de precios y cantidades, donde la demanda y la oferta son algo estables, estacionarias. Lo que dice Kirchner es que bajo estos supuestos, de la teoría del equilibrio, la función empresarial desaparece porque supuestamente nosotros llegamos a este punto de equilibrio y el empresario ya no tendría mucho más para hacer. Ya dijimos que en esta situación suponemos que la información es perfecta, que es conocida. Acuérdense que cuando hablábamos de la escuela austríaca decíamos que era al revés, que la información era dispersa y que se iba siendo conocida a través de que las personas operaban en los mercados. Y acá vuelve a reforzar la situación. La teoría económica debe tratar de explicar el proceso por el cual el mercado tiende al equilibrio y no explicar solamente el punto de equilibrio, ya que esto es una situación ideal y lo que no dice ahí el texto, no siempre puede darse esa situación ideal. El tema es saber cómo se llega, cómo es el camino hacia esa situación ideal. Otro concepto importante es el estado de alerta que tiene el empresario. La escuela austríaca dice que una de las características del empresario es la situación de estar alerta. ¿Qué es estar alerta? Por un lado, es notar algo que los otros no ven, ni piensan, digamos, ser el precursor en algo. Significa, dice, ver más allá del conjunto de oportunidades y las formas rutinarias de hacer las cosas. O sea, eh, para la teoría neoclásica sería ver que hay un montón de kioscos y que andan bien, bueno, pongamos otro kiosco. Sería imitar y copiar a los otros. En este caso, el estar alerta sería buscar qué otra situación, qué otra necesidad está teniendo la gente que no tenga que ver con un kiosco. Esa situación va a generar algún beneficio posible seguramente. O sea, previamente lo tenemos que analizar, si genera beneficio, emprenderemos esa situación. El estar alerta también es el proceso de descubrir el conocimiento y las posibilidades que nadie antes había imaginado o visto. Por eso surgen nuevos negocios, nuevas empresas, nuevas posibilidades de ganancia. Dice, una de las razones más importantes para la existencia de los mercados abiertos y competitivos es que los individuos tengan el incentivo de los beneficios económicos, la posibilidad de resultar favorecidos con ese estado de alerta. Es muy importante que exista el acceso a los nuevos mercados, porque si no existe ese acceso, los empresarios no podrían entrar y no podrían tener la posibilidad de obtener nuevas ganancias. Y para esto es muy importante el orden institucional. La libertad de mercado crea las condiciones bajo las cuales es más probable que las personas cuenten con la motivación para estar alertas. El libre mercado dice, digamos, que no hay restricciones para ingresar o para salir. Entonces, si nosotros vemos una oportunidad, podríamos fácilmente ingresar en ese mercado. ¿Alguna duda hasta acá? Como para ir cerrando con lo de Kirchner, ¿cuál es el papel del empresario para Kirchner? La función primordial del empresario es ser innovador, es descubrir, es utilizar su agudeza, su estado de alerta y encontrar oportunidades que generen beneficios, que no están en conocimiento del mercado, digamos acá dice plena luz. Por eso lo que tiene que hacer el empresario es detectar esto
Y el papel del empresario es el de descubrir oportunidades. El empresario es el creador de los mercados del futuro, o sea, es el que va descubriendo situaciones que hoy no están presentes. Además de ser un actor para la coordinación económica, a través de las situaciones de pérdidas y ganancias. El empresario analiza una situación, tiene un emprendimiento, si tiene ganancias, corrobora que estaba acertado eh, en sus estimaciones, entonces continúa con el negocio. Si tiene pérdidas, corrige, aparentemente descubre que tenía algún error de cálculo y vuelve a actuar de forma diferente. Entonces, a través de esa coordinación, lo que hace es ir acercando a los mercados a sus precios de equilibrio. Pero fíjense esta situación, la teoría austríaca de los mercados dinámicos predice que dicho equilibrio no llega a concretarse nunca, o sea, los mercados van hacia la situación de equilibrio, pero nunca llegan al equilibrio. ¿Por qué? Porque hay un dinamismo tal que de vuelta vuelven a salir del equilibrio y se vuelve a generar la posibilidad de crecimiento o decrecimiento, o sea, de crecimiento como disminución, para que entren nuevos productos y salgan productos viejos del mercado. Y el que tiene la función de ir ejecutando todo eso es el empresario. Bueno, volviendo a esto, Kirchner le asigna un papel protagónico y fundamental al empresario, ya que este es el que debe rescatar a los mercados salvándolos del error por no aplicar posibilidades tecnológicas en las actividades más eficientes. La forma de salvar al mercado es redirigir al mercado en cuanto a dónde están los mejores sectores al que debe aplicarse los avances tecnológicos que se vayan dando. O sea, lo que hace el empresario es ir descubriendo posibilidades de ganancia y va asignando recursos desde situaciones donde no se generan ganancias a otras donde se generarían ganancias. El empresario exitoso es el que va obteniendo ganancias, entonces es el que va acertando lo que está pidiendo el mercado, como que va anticipándose a la situación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, ese era un apunte que habla del empresario y otro que van a tener es de Coase. ¿Alguna vez escucharon hablar de Ronald Coase? Un famoso economista de los años 30 que en realidad se hizo famoso mucho después de que escribió sus cosas. Habla de, digamos, tiene una crítica muy importante hacia la teoría neoclásica e hizo grandes aportes, que varias cosas de estas las vamos a ver en las unidades que siguen. Uno de los puntos que trató fue un concepto erróneo. Él discutió mucho con otro economista famoso que se llamó Pigou, un economista francés, donde Pigou lo que sostenía era que ante las fallas del mercado el Estado debía intervenir. En cambio, Coase consideraba que no siempre, que no era del todo acertado que el gobierno fuera a corregir las fallas del mercado sin costo. Esta era la gran diferencia que tenía Coase con Pigou. Coase decía que el Estado al corregir una falla del mercado no era que no tenía costos, entonces había que analizar las alternativas para corregir la falla del mercado que muchas veces se podía corregir a través del mismo mercado.
Coase también presenta la posibilidad de que las externalidades se resuelvan a través de la libre negociación y de la formación de acuerdos privados que resuelvan esta situación. ¿Cómo se iba a hacer esto? Poniendo límites muy claros a los derechos de propiedad. Cuando se delimitaran los derechos de propiedad, automáticamente el mercado iba a resolver muchas situaciones de fallas del mercado. ¿Saben lo que es una externalidad? ¿Saben recuerdan este concepto de externalidad? Porque fundamentalmente lo que habla Coase en este punto son sobre las externalidades. No. Bueno, vamos a definir qué es una externalidad. Una externalidad o efectos externos se da cuando una persona toma una decisión y afecta a otro sin querer. Cuando nosotros afectamos a un vecino, cuando afectamos a un compañero de curso, a una persona que va viajando en un colectivo al lado nuestro, pero no cuando lo hacemos con la intención de perjudicarlo, sino nosotros estamos tomando nuestras decisiones y esa situación beneficia o perjudica al tercero. Estas externalidades pueden ser en el consumo o en la producción. Pero vamos a poner ejemplos clásicos de una externalidad en el consumo. Una externalidad en el consumo, por ejemplo, podría ser fumar cigarrillos. Si nosotros, supónganse que esto estaríamos en el aula, que no estamos en la situación de cuarentena y estamos todos sentados en el aula y a mí se me ocurre fumar un cigarrillo, seguramente le molestaría a alguno de ustedes. Entonces, yo no estoy queriendo perjudicarlos a ustedes, pero, digamos, obteniendo mi placer de fumar un cigarrillo, los estoy perjudicando. Esto es lo que pasa muchas veces con la contaminación. Las empresas no tienen la intención de contaminar, pero si nadie les dice nada, terminan contaminando el medio ambiente. Sí, hay que cuidarlo, los cigarrillos se terminaron. Lo que pasa cuando las empresas contaminan, fundamentalmente es porque nadie les reclama que contaminen. Las empresas no lo hacen a propósito, producen una cosa y como un efecto colateral producen la contaminación. Casos típicos en la agricultura son la producción de miel a través de las abejas y las polinizaciones cruzadas que hacen. Entonces, que un productor apícola tenga colmenas en un bosque frutal, por un lado beneficia al dueño de los frutales, y por otro lado, el dueño de los frutales está beneficiando al productor apícola porque le permite tener flores para que las abejas generen más miel. Ahí tenemos una cuestión de externalidades positivas, y en este caso que son cruzadas, que se retroalimentan. Pero casos, en el libro hay muchos ejemplos de, por ejemplo, que un vecino que tiene unos perros que molestan, el vecino no tiene los perros a propósito para molestar, tiene los perros porque le gusta tener animales, y esos perros que ladren o que maten animales de los vecinos, qué sé yo, es la externalidad que generan. Si no está claro los derechos de propiedad, nunca se va a llegar a un acuerdo.
lo que decía Pigou para solucionar estos temas de externalidades era que el Estado debía intervenir y poner los límites, por ejemplo, con la contaminación, cobrar impuestos, etc. Lo que decía Coase es que no necesariamente tiene que intervenir el Estado si están perfectamente delimitados los derechos de propiedad, se puede arreglar entre las partes. Entonces, Coase propone un enfoque diferente para que estos conflictos sean solucionados a través de analizar diferentes ordenamientos sociales alternativos como un análisis de costo de oportunidad y beneficios totales para conceder los derechos. Por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez de los bonos de carbono. Alrededor del año 2000 se firmó en Japón un protocolo de Kioto donde limitaba la contaminación de los países. Entonces, los países que generan descontaminación obtienen bonos, o las actividades que generan, las empresas que generan descontaminación obtienen bonos. Y las empresas que contaminan deberían comprar esos bonos para que se les autorice a contaminar. Entonces, lo que están haciendo es pagarle un premio a la empresa que descontamina y la empresa que contamina está pagando como una multa. ¿Se entiende cómo funciona eso? Bueno, todo eso surgió de aplicar esta teoría de Coase, donde las empresas, solamente con la delimitación de los derechos de propiedad, empiezan a internalizar costos que antes eran externos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende esto? Bueno, de esta situación de la discusión entre Coase y Pigou, surge una conclusión muy importante. Por más que un análisis sea correcto de un autor, como era el análisis de Pigou, porque el análisis de Pigou era correcto, lo que era incorrecto eran las propuestas normativas. ¿Se acuerdan qué son las propuestas normativas? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la economía positiva y economía normativa? La economía normativa es cuando hablamos de los valores, de lo que debe ser. Entonces, lo que decía Coase de Pigou era que el análisis podía ser válido, pero no había que cerrarse en las propuestas normativas de Pigou. Pigou hacía sugerencias de lo que debería ser, y en realidad Coase está demostrando que había otras situaciones de resolver la misma problemática. Entonces, no tomemos ciegamente las cuestiones normativas que presenta algún economista solamente porque sea correcto su análisis. Otra situación interesante que plantea Coase es la reconsideración acerca de cómo deben entenderse los factores productivos. O sea, no como cuestiones físicas, sino son derechos. Lo que hizo Coase fue, entre otras cosas, trabajar con la economía del derecho. Analizar todas las situaciones que generaban costos y beneficios, la parte de cuestiones legales. Fue un gran avance para la economía y es uno de los que se llaman los fundadores de la nueva
economía institucional, que hasta los días de hoy sigue habiendo autores que trabajan con esa temática. Bueno, los temas que trabaja Coase, además de esto que estuvimos nombrando, son los costos de transacción. Ya vamos a trabajar más adelante en los costos de transacción. Los costos de transacción tienen que ver con costos de información. Esos costos los podemos clasificar como los costos ex ante, los costos en el proceso y los costos ex post. Ya después vamos a tener una clase exclusivamente de estos costos de transacción, pero básicamente nosotros al momento de comprar algo tenemos ciertos costos que tenemos que, digamos, asegurarnos de obtener la información completa. Si nosotros, por ejemplo, hace un ratito estaban hablando de los cigarrillos. En una época normal, vas a cualquier kiosco y compras los cigarrillos prácticamente al mismo precio que en todos lados. Pero hoy por hoy tenés que hacer todo un proceso de investigación primero para saber a dónde hay cigarrillos y si hay los cigarrillos que te gustan a vos. Y después de si están esos cigarrillos, tenés que ver el precio, si es el precio que estás dispuesto a pagar. Cuando, digamos, la operación es por un valor mayor y por una cuestión menos habitual y todas esas situaciones, se aparecen mucho más de estos costos. Imagínense si nosotros estuviéramos comprando un auto nuevo. No vamos a ir al primer lugar, a la primera concesionaria que venda y a comprar el auto. Vamos a estar averiguando antes y por ahí vamos a comparar entre las características del auto, entre los precios, cómo vamos a pagar. Todo eso es la información ex ante. Y vamos a averiguar si esa concesionaria es seria, si nos va a dar los papeles, si va a estar todo bien. Una vez que llegamos a comprar el auto, no le vamos a decir a la persona que nos atiende, mirá, quiero tal auto, cuánto vale, listo, bueno, ¿cómo te lo pago? Arreglamos y me lo llevo. Seguramente vamos a tener una negociación donde vamos a tratar de regatear el precio, donde la otra persona va a tratar de vendernos capaz que algo más caro o vendernos algún servicio extra, una garantía extendida, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones son las que se dan en el proceso de negociación. Y los costos ex post van a tener que ver con la garantía, con el tema de los servicios, con que ambos nosotros cumplamos la parte de pagarle lo que habíamos dicho que le íbamos a pagar y la agencia cumpla con la parte de darnos los servicios, todos los servicios que nos iba a dar. Básicamente esos son los costos de transacción. Pero bueno, vamos a tener para trabajar bastante con esto. Otro punto muy importante en la teoría de Coase fue el análisis de los límites de la empresa. Coase no estudió a la empresa como algo en sí mismo, sino analizó, digamos, a la transacción como unidad de análisis. No le importaba si las cosas se hacían dentro o fuera de la empresa, sino que siempre estaba analizando y estudiando qué convenía hacer.
Cuando estamos hablando de los límites de la empresa, estamos hablando de dos tipos de decisiones. Las decisiones de comprar o las decisiones de hacer. Cualquier empresa tiene siempre estas dos posibilidades: comprar o hacer. Desde el punto de vista que lo piensen, cualquier empresa puede tomar esas dos decisiones. Cada vez que decida hacer, va a hacer que la empresa sea más grande, tenga más tamaño porque está incorporando actividades, y cada vez que decida comprar, la empresa va a ser más chica y va a tercerizar actividades. Por ejemplo, vamos a analizar la Facultad de Agronomía. La Facultad de Agronomía tiene que, por ejemplo, limpiar la facultad. Y tiene siempre esta decisión: hacer o comprar. Hacer sería contratar personal exclusivo de limpieza, que sean gente que trabaja en la facultad y que tengan que hacer la limpieza y el mantenimiento. Por un lado, ¿qué situación le genera? Para la facultad es más fácil manejarse con un personal interno porque sabe que va a estar siempre disponible en los horarios que esté contratado y con las condiciones que esté contratado. Pero a veces esa situación genera costos mucho más altos. Y además de generar costos monetarios, genera otros costos, que es toda la situación de tener que respetar jerarquías, mandar a alguien que haga las cosas, asegurarse que esa persona hace las cosas. Entonces, todos esos son los problemas que están dentro del hacer, dentro de internalizar. Hacer es internalizar una actividad. En cambio, comprar es externalizar o tercerizar una actividad. En este momento la facultad elige comprar, contrata a una empresa de limpieza y les dice: vos tenés que cumplir estas ciertas cosas, nosotros te pagamos tanto por mes. Y esa es la decisión que toma en este caso una organización. Nosotros podemos analizar tanto las organizaciones como las empresas de la misma forma. Entonces tiene la posibilidad de comprar, hace más chica la organización, o de hacer que agranda la organización. Internaliza actividades o externaliza actividades. Esto tiene que ver con procesos de integración. Esa integración puede ser vertical, horizontal o lateral, la saben llamar en otras situaciones. Todo esto tiene que ver con la situación de internalizar. La situación de externalizar tiene que ver con resolver a través del mercado. Entonces, siempre estamos hablando que la empresa o decide ir al mercado para solucionar las cosas que tiene que hacer, o a través de la integración, ya sea vertical, sea horizontal, sea lateral, decide integrar actividades, decide internalizar, hace esas actividades por cuenta propia. Bueno, básicamente estos son los
los aspectos que promovió Coase en sus distintos aspectos de la teoría. Es un artículo bastante cortito que lo vamos a subir más tarde. Vamos a subir el artículo de Coase y el artículo de Kirchner para que los tengan junto con el capítulo 14 de Mankiw. ¿Alguna duda de esto?